analítica con la respuesta numérica, que es la que nos da COMSOL. Verificar el efecto del mallado en el error respecto a la solución analítica. Ahorita van a ir viendo de qué se trata. Y mostrar imágenes del campo en 2 dimensiones de tensión y magnitud de campo eléctrico, de líneas equipotenciales y vectoriales de campo eléctrico, perdón. Y graficar la distribución de tensión y campo en una línea radial desde la superficie del conductor hasta el centro de la pantalla. Finalmente vamos a realizar un barrido paramétrico del radio del conductor desde 1 milímetro hasta 26 milímetros, es decir, 2.6 centímetros. Y vamos a graficar el campo eléctrico contra el radio del conductor. Muy bien, vamos a entonces empezar primero con la solución analítica del problema, ¿no? Entonces, déjenme abrir el archivo que les voy a presentar el día de hoy. Permítanme tantito. Aquí vamos a ver algo de cómo resolver el problema, pero de manera analítica. Primero, este problema tiene solución analítica y por lo tanto lo podemos resolver de manera es analítica, perdón, pero en forma directa para el campo eléctrico, ¿no? Entonces déjenme buscar nada más dónde está el archivo que les quiero mostrar. Cálculo, permítanme tantito. Bueno, aquí lo tengo. Ya lo abrimos. Y voy a cambiarme de documento. Entonces, vamos a ver aquí, miren, este problema lo tengo ahorita, se los voy a presentar en un documento que está en inglés, que está por ahí en la red, que es el problema básicamente que vamos a resolver el día de hoy. Y entonces, por favor, ahí ustedes lo van a traducir para ponerlo en su introducción como la solución analítica. Entonces, ustedes conocen, bueno, bien los cables coaxiales, los han visto, que es un tipo de línea de transmisión que nosotros usamos en ingeniería eléctrica para transmitir potencia, pero como les comentaba, la ventaja de este cable es la de tener confinado el campo electromagnético dentro de lo que es el arreglo coaxial, y esto muchas veces se utiliza para evitar interferencia o interferencia electromagnética con otros cables, con otros sistemas, otras líneas. Entonces nosotros usamos en sistemas de potencia para líneas subterráneas principalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo es un cable coaxial? Bueno, ustedes, ahorita les muestro una imagen de un cable coaxial de potencia, pero este cable, pues como ven, es un arreglo que se conoce como coaxial porque está formado por un cable, un conductor central, que están viendo, permítanme aquí, que estamos viendo aquí, miren, es el cable conductor central, y una funda o blindaje, que es este conductor exterior. Entonces, déjenme mostrarles rápido un cable coaxial de potencia. Bueno, por aquellos que no lo pudieran conocer, pero es básicamente el mismo arreglo. Nada más les voy a mostrar algún arreglo. A ver, déjenme ver si hay alguno que sea de potencia, porque todos son de potencia. Aquí les voy a mostrar este. Permítanme. Déjenme mostrarles este que está aquí. Este es un cable que nosotros podemos... No es exactamente uno de potencia, pero miren. Este cable que tenemos aquí es un cable de coaxial típicamente utilizado en sistemas de potencia, donde tenemos un conductor central que, permítanme, déjenme ponerle mejor de alta tensión, porque ahí no se notan algunas características. Ay, caray, me está robando mi que
Cable de potencia de alta tensión. Déjenme ver si aquí está, miren. Bueno, aquí hay un corte transversal. Aquí lo estamos viendo. Es un cable coaxial de potencia. Aquí en el conductor central, si ven, es un conductor trenzado, en este caso es de cobre, a veces son de aluminio, de algunos otros materiales. Aquí tiene, no sé si alcanzan a ver una cinta, una pantalla o una sección negrita alrededor del conductor. Si ven ustedes, si usáramos alambres o sí, alambres para formar el conductor central, pues tendríamos el problema de que la superficie del conductor no es uniforme. Si ven, hay secciones que tienen, estaría el efecto de de la circunferencia de los conductores. Déjenme ver, abrir en una nueva pestaña para que la veamos mejor este archivo. Veamos mejor. Abrir vínculo, abrir, copiar vínculo, abrir imagen en una nueva pestaña. Déjenme ver si la puedo abrir. Y hacerlo más grande, porque está muy pequeñito zoom. Ahí está, miren. Entonces les quería mostrar lo siguiente. Vean que este es el conductor central, que está hecho de alambres de cobre o aluminio, lo típico es cobre o aluminio. Y noten cómo la superficie es circular, ¿no? Porque pues, estamos agrupando conductores. Se imaginan, aquí son muchos, pero a veces son un número menor de conductores como el que está aquí. Y entonces eso genera que el contorno del conductor central no sea suave, es decir, tiene la forma de los subconductores que van generando el conductor central, ¿están de acuerdo? Ese problema, ahorita a ver si lo podemos simular rápido, pero tiene esa condición, perdón, tiene el problema de que puede intensificar el campo eléctrico en algunos puntos del conductor central y puede llegar a generar un esfuerzo mayor en el material dieléctrico que pueda producir una descarga parcial o que pueda comenzar a envejecer el material más rápidamente. Para uniformizar el campo, es decir, ¿a qué se refiere con uniformizar el campo? Que no tengamos estos efectos punta, ¿no? Que se verían aquí. Si ven aquí déjenme subir un poquito más. Miren, por ejemplo, este conductor, ¿ven? Este alambrito que tenemos aquí. Ven cómo aquí hace un efecto punta. Déjenme cambiar mi puntero para que lo vean mejor. Permítanme tantito aquí. Ah, no, pero es que aquí no lo puedo cambiar, ¿no? Porque no es... Aquí, miren. Ven cómo estos efectos de estas discontinuidades en la sección transversal generan campos eléctricos intensos. ¿Cómo le evitamos eso? Bueno, miren, la forma en que se evita eso y se genera una superficie uniforme en el conductor central es aplicándole una cubierta o un material que es este negrito que tiene aquí, ¿sí ven? Este es un material también del mismo material del XLP que tenemos aquí, o polietileno más bien, que se extruye sobre el conductor central. Pero este material tiene una característica, tiene una conductividad relativamente elevada, es decir, lo hacen conductor para que puedan darle una superficie conductora que sea prácticamente circular, si lo ven. Con esto evitan los efectos de borde. Este material típicamente se construye les decía, polietileno de alta densidad, mezclado con, por ejemplo, grafito, es lo típico, ¿no? Grafito o negro de humo, que son materiales conductores, o sea, que tienen cierta conductividad. Al mezclarlo con este material se genera una pasta o un compuesto conductor que luego durante el proceso de extrusión lo van aplicando en la superficie del conductor, ¿ven? Y esto, vean, pues es circular ahora sí, y con eso evitan el efecto de borde que pudiera llegar a tener el dejar el conductor nada más con los alambres y no ponerle esta cubierta. Esta se le llama semiconductora, capa semiconductora o cubierta semiconductora. Semicon le dicen muchas veces, así se queda con ese nombre. Y entonces ven cómo ya uniformizan la circunferencia, ¿no? Lo mismo, si nada más pusieran la pantalla acá afuera, la pantalla en este caso es típicamente puede ser de hoja de aluminio o puede ser conductores que van enrollados helicoidalmente sobre la superficie del conductor. Aquí ven, este corte transversal nos permite ver el blindaje.
que está aquí en forma de alambre, si lo ven, de alambritos, y luego sobre el alambre le ponen un rollo de una cinta conductora, que es típicamente aluminio o cobre también. Noten otra vez lo mismo, ¿no? Fíjense cómo los conductores están dispuestos sobre la superficie del conductor. Pero si yo nada más pusiera los conductores sobre la superficie del aislamiento, que es este es el material aislante, se llama lo típico que se utiliza actualmente es XLP, polietileno de alta densidad de cadena cruzada. Es este que tenemos aquí. Entonces, este polietileno o este XLP, si estuviera en contacto directamente con los conductores, ven que también tendría un problema en algunos puntos. Vean, por ejemplo, aquí en este conductor que está solito, ven aquí en este hilo que tenemos aquí en la superficie. Noten que lo mismo, vamos a tener efectos de punta. Ahorita van a ver cómo en la simulación, a ver si hacemos una simulación rápida. Este efecto de punta genera campos intensos en algunos lugares de la pantalla, porque no es una superficie plana y uniforme, o al menos sin protuberancias, ¿no? Eso, ¿cómo lo evitan? Los que construyen los cables, haciendo algo muy parecido a lo que hacen acá adentro. Se le pone una cubierta semiconductora. Vean, aquí tiene una capita negra, ¿sí la ven? Esta capita negra se conoce como semiconductora también, o semicon. Este material es el mismo que se utiliza acá. Puede tener diferente conductividad, pero es el mismo compuesto que se le pone en la superficie del conductor. Y entonces con eso generan una superficie uniforme y un contacto perfecto entre el conductor del blindaje y el aislamiento, porque fíjense otra cosa, si pusieran directamente estos alambres sobre la superficie, dejarían huecos de aire, porque pues, los calambres son redondos, no pueden tocar de manera perfecta la superficie, ¿sí lo ven? O sea, noten esto, miren. Si, por ejemplo, aquí está la superficie del aislante, y ustedes colocan un alambrito aquí, un alambre de estos de la pantalla, noten que, bueno, aquí no los pegué, pero deben estar pegados, ¿no? Pero permítanme otra vez, mejor lo hacemos nuevamente. Es que a veces es difícil hacerlo aquí a mano. Eh, Aquí vamos a suponer, miren, toca la superficie del aislante, si esto fuera el XLP. Pero noten que hay secciones que quedarían, perdón, con aire, por ejemplo. Si fuera esto ahí, habría estas áreas aquí con aire, estas secciones con aire. Y estos puntos son susceptibles a generar pequeñas descargas parciales, en un efecto que se conoce como el efecto cuña. Entonces, para evitar esto, muchos lo que hacen es, les digo, se le pone esta semiconductora. Con esto todo miren, la semiconductora es una pequeña sección aquí, la que está en negro, y aquí ya van los conductores. Entonces, vean que esta semiconductora tiene cierta conductividad elevada, ¿no? De esta manera ustedes ponen al mismo potencial el alambre del blindaje y la superficie del aislamiento, porque vean que ahora ya esto, que es conductor también, va a ser un contacto perfecto con la superficie aislante. Y eso evita que existan huecos entre el contacto entre los conductores y la superficie del aislante que tengan diferente potencial. Y eso ayuda a evitar descargas en la superficie y evitar efectos punta también. Entonces, este es bien importante, la capa semiconductora, muchachos. Aquí la tenemos. Nosotros vamos a simular este problema considerando dos círculos nada más, porque vamos a considerar el círculo del conductor central sobre la superficie de la semiconductora. Y la superficie interna del blindaje vamos a considerar la superficie interna de la semiconductora también. Entonces son dos círculos perfectos, ¿están de acuerdo? Con eso nos evitamos el estar poniendo alambrito por alambrito y mostrar el efecto de borde. Vamos a poner nada más dos círculos. Entonces, ese es el problema que vamos a resolver el día de hoy. Vamos a resolverlo analíticamente, rápido, no lo voy a resolver a mano, aquí lo hacíamos en el laboratorio, bueno, en el pizarrón, pero ahorita nos llevaría mucho tiempo estarlo haciendo así. Vamos a hacerlo revisando este documento. Y entonces ahí está el cable coaxial, miren, tiene un radio del conductor central igual a un radio de la funda, el radio interno, vean, porque esto tiene cierto grosor, la funda o el blindaje, vamos a considerar el radio interno como B, y el radio de la superficie del conductor central como A.
La permitividad del material, ahorita vamos con esto, es una permitividad epsilon, que recuerden es epsilon R por epsilon 0, y vamos a aplicar una diferencia de potencial entre el conductor central y la pantalla B0. Muy bien. Entonces, esta es un arreglo coaxial, es la sección transversal del arreglo coaxial que vamos a resolver. Voy a leerles esto rápido. El cable coaxial tiene un diámetro exterior B y un diámetro interior A. El espacio entre los conductores está lleno con un dieléctrico de permitividad epsilon. Recuerden, nosotros dijimos que era el XLP, ¿no? El material que vamos a utilizar, el polietileno de cadena cruzada, que es el que se utiliza actualmente con mayor es el más comúnmente utilizado, ¿no? Y digamos que vamos a aplicar un voltaje V0, dice a través de esos dos conductores, es decir, al conductor central le aplicamos una diferencia de potencial con respecto al blindaje. Dice de tal manera que el potencial en el conductor externo sea cero. Bueno, vamos a aterrizar el blindaje, ¿no? Como se es típicamente, y el conductor interno lo vamos a poner a un potencial V0. Entonces, así se energiza. Entonces, la diferencia de potencial entre el conductor externo y el blindaje será V0, ¿están de acuerdo? Porque es V0 menos V, pues es V0, la diferencia de potencial que vamos a aplicar al conductor. Entonces, nos piden aquí que resolvamos lo siguiente. Nos están pidiendo cómo se comporta el campo eléctrico, el potencial eléctrico, que es el voltaje, muchachos, en función de la posición R en el espacio, no es el vector de posición R. Y después nos dicen, bueno, también dime cómo se comporta el campo eléctrico. Entonces vamos a determinar primero cómo se comporta el voltaje y luego cómo se comporta la intensidad de campo eléctrico. Y también dice por aquí la densidad de carga. Dice, y bueno, preguntan aquí, bueno, ¿cómo se distribuye el potencial eléctrico, el campo eléctrico y la densidad de carga en esta condición? Es lo que queremos ver, ¿no? Cómo se comportan. Dice, aquí nosotros tenemos que resolver un problema de valores en la frontera, es decir, una ecuación diferencial con valores en la frontera que tenemos que resolver. Entonces recuerden, para nosotros resolver un problema de estos con una ecuación diferencial con valores en la frontera, pues primero tenemos que encontrar una ecuación diferencial que pueda resolver o que esté modelando un campo electrostático. En este caso el problema es electrostático. No recuerdo si ya llegamos a esto en teoría, pero los problemas electrostáticos son un caso particular del campo electromagnético. Y ahí el caso de la ecuación que vamos a resolver se conoce como la ecuación de Poisson, o que sale de la ley de Gauss, por ahí lo vamos a ver. Si no es que ya lo vimos, no me acuerdo ahorita, pero esta es la ecuación que vamos a resolver. Y esa ecuación diferencial pues debe de fronteras, si no, no podemos resolver el problema, ¿están de acuerdo? O al menos la solución particular que requerimos no la encontraríamos. Entonces, requerimos la diferencial y las condiciones de frontera para resolver. Entonces, vamos a iniciar desde aquí. Iniciamos con el potencial eléctrico. Calcular el potencial eléctrico, que, pues, si ven, es un escalar. El campo eléctrico, recuerden que es un campo escalar, el potencial eléctrico. Muy bien, entonces la ecuación que hay que resolver se conoce como la ecuación de Poisson. Esto no lo hemos visto en teoría, muchachos, pero ya en próximas clases lo vamos a ver y van a entender esta parte. Pero hagan de cuenta que pues ya lo saben y que esta es la ecuación que hay que resolver. Fíjense, de todas las ecuaciones de Maxwell que yo les presenté, vamos a ver cómo llegar a esta ecuación, que es la ecuación que se conoce como de Poisson y que me dice que el laplaciano de la tensión es igual a la carga volumétrica menos la carga volumétrica sobre la permitividad. Esta es la ecuación que se conoce como ecuación de Poisson para campos electrostáticos. Y debe de satisfacer las condiciones de frontera, que son en el conductor, en la superficie del conductor, es decir, cuando ρ es igual a, ρ es la posición radial, el radio del conductor, es igual a, es decir, la superficie del conductor interno, pues el voltaje va a ser cero, V0, perdón. La otra condición de frontera es en la funda, en la pantalla electrostática, que dice que es el voltaje cuando ρ es igual a V. Como está aterrizado, pues esto vale cero, ¿están de acuerdo? Entonces, fíjense, ya tenemos la ecuación diferencial y
las condiciones de frontera para poder resolver analíticamente este problema. Si ven, y de manera inicial nosotros veríamos que pues, el problema es tridimensional, ¿no? Pues, es un problema en 3 dimensiones, pero vamos a ver cómo la simetría del problema me permite reducirlo a un problema de una sola dimensión. Vamos a empezar con algunas consideraciones. La primera es que vamos a asumir que en el aislante, en la región dieléctrica, como dice aquí, es decir, en el XLP, tendríamos la posibilidad de tener carga, ¿no? Es decir, existe una carga dentro de ese material. Pero vamos a asumir que entre el conductor central y el blindaje, la carga libre, ρB, la carga volumétrica, es cero. Es decir, no puede haber carga almacenada, o vamos a considerar que no hay carga almacenada en esta parte del dieléctrico. Si esto es el dieléctrico, si están de acuerdo, lo que está el aislante. Vamos a asumir que no puede haber carga volumétrica aquí. Esto es cero, porque el dieléctrico no permite que haya flujo de carga, que entre ni que salga carga, ¿no? Entonces vamos a asumir que la carga volumétrica dentro del conductor es cero. Si eso es cierto, entonces la ecuación de Poisson que teníamos aquí va a ser igual, esto va a ser cero, ¿están de acuerdo? Esto es cero. Entonces la ecuación se reduce a como está aquí, miren. Decimos la carga volumétrica dentro del aislante es cero, por lo tanto la ecuación de Poisson se reduce a lo que se conoce como la ecuación de Laplace. Es esta ecuación que tenemos aquí, que me dice que el laplaciano de la tensión es igual con cero. Esa es una famosa ecuación que se conoce como la ecuación de Laplace. Yo creo que alguna vez la vieron en sus cursos de teoría de cálculo vectorial y se conoce como la ecuación de Poisson. Entonces, vean, ya todavía redujimos un poco más el problema porque no hay carga espacial en el dieléctrico. Dice, este problema en particular, es decir, el cable coaxial, tiene una solución directa porque, que se puede resolver porque vamos a considerar la simetría cilíndrica que tiene el conductor. Si ven un conductor coaxial, lo vemos como un cilindro, ¿no? Lo podemos asumir como una geometría cilíndrica y entonces utilizar coordenadas cartesianas, cilíndricas, perdón, coordenadas cilíndricas. Recuerden que en las coordenadas cilíndricas las variables independientes son la posición z, que es a lo largo del eje, del eje axial, la posición r, que es la posición radial, y la posición angular phi. ¿Sí? Esas son las variables independientes en las coordenadas cilíndricas. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Miren, si nosotros rotamos el cable coaxial alrededor del eje X, es decir, vean, aquí está el eje X, el eje Z, perdón. El eje Z, aquí tenemos el conductor, lo ponemos de esta manera. Si lo rotamos, vean, este sería el conductor, ¿no? Aquí está el conductor. Si lo hacemos rotar, veríamos que no cambia la geometría. Para nosotros es lo mismo. Si esta lo ponemos a rotar, no importa la posición angular que tengamos, la geometría es la misma, ¿están de acuerdo? Entonces eso nos permite asegurar que esta solución, que en coordenadas cartesianas la solución que vamos a encontrar no depende del ángulo phi. ¿Sí están de acuerdo? Muy bien. Ahora, si asumimos que el conductor es muy largo comparado con su radio de la sección tras largo, entonces vamos a ver que tampoco va a depender de la posición en Z donde nosotros calculemos el campo, es decir, lo podemos calcular aquí, lo podemos calcular por acá, en esta sección, o lo podemos calcular por acá. Por simetría no va a cambiar con la posición Z ni con la posición phi. Eso me va a generar, muchachos, que únicamente la variable que va a definir la magnitud del campo de la tensión dentro del conductor es la posición radial, es decir, la posición desde la superficie o desde el centro del conductor hasta donde nosotros queramos calcular el voltaje. Eso se ve reflejado aquí, miren, dice, como resultado, nosotros tenemos que el potencial eléctrico, o el voltaje, solo será una función de ρ. ρ es la posición radial, es decir, la ecuación diferencial, el potencial, perdón, nada más se va a hacer función de su posición radial. Vean que ya esta R es el parámetro, la variable de posición, ¿no? Pero vean como ya no, esta R, si hubiéramos tenido que incluir Z y phi,
pues sería una variable en 3 dimensiones. Pero vean que ahora nada más va a depender de su posición de radial del conductor. Entonces, se simplifica mucho, ¿no? El problema, porque vean, utilizando coordenadas cilíndricas, nosotros podemos reducir el problema de ser en 3 dimensiones, perdón, aquí, de 3 dimensiones, que sería este, a un problema de una dimensión nada más. Pues es una gran ventaja, ¿no? Muy bien, entonces vamos a resolver el problema en una dimensión. Dice aquí, esto genera que el problema sea mucho más fácil y entonces la ecuación de Laplace que vamos a resolver, vean, pasa de ser esta ecuación a esta ecuación que tenemos aquí. Ya no depende de una posición tridimensional, sino nada más de la posición radial. Dice, bueno, aquí dice que hay que tener cuidado porque hay que aplicar el operador laplaciano correctamente para nada más la coordenada ρ. Por ahí, al principio del curso, o cuando vimos laplaciano, les mostré cómo eran los laplacianos para coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas. Se los di por ahí. Entonces, vamos a aplicar el laplaciano a una cantidad escalar. Fíjense, esta es la cantidad escalar, que es el voltaje. Y nada más vamos a tomar la componente en ρ. Entonces, vean que este sería el único término, porque esta es la que depende de la posición radial, esta es la que depende de la posición z, y esta sería la que depende de la posición phi. Pero ya vimos que no depende de esas dos variables, ¿no? De z y de phi. Por lo tanto, se simplifica el laplaciano para esta función escalar, como está aquí. Vean qué sencillo es, ¿no? Bueno, digo, qué ventaja es el considerar las coordenadas cilíndricas, porque quitamos todos estos dos términos que tenemos acá, que son las variaciones con respecto a phi y con respecto a z, y nada más dejamos las variaciones con respecto a r. Entonces, el laplaciano, este que tenemos aquí, se convierte a esta ecuación que tenemos acá. Muy bien, entonces podemos hacer lo siguiente. Miren, aquí ya nos quedaría, si pasamos multiplicando ρ para el otro lado de la igualdad, que es ρ es la posición radial, recuerden, esto se quedaría como está aquí. Ya nada más tendríamos la derivada parcial con respecto a ρ, de ρ por la derivada parcial de la tensión en función de ρ en derivada con respecto a ρ. Bueno, hay que resolver esta ecuación diferencial, muchachos. ¿Cómo la podemos resolver? Bueno, vamos a integrar en ambos lados de la igualdad para ir resolviendo esta ecuación, ¿no? Entonces, integramos primero integramos una primera vez la ecuación que teníamos con respecto a ρ, y del otro lado, pues es 0, ¿no? Porque es la integral de 0 de ρ. ¿Qué pasa aquí con la primera integral? Pues por el teorema fundamental del cálculo, esta integral se va con esta derivada, ¿están de acuerdo? Pues no la puedo seleccionar, pero aquí con esta primera derivada. Y nos queda únicamente lo que está en corchetes, ¿sí lo ven? Y es ρ por la derivada del voltaje o de la tensión sobre, en derivada con respecto a ρ, y, bueno, más una constante, porque recuerden que siempre que integramos, tenemos que sumarle una constante. Esta constante estaría originalmente del lado izquierdo, si están de acuerdo, pero la pasamos al lado derecho como C1, y vean que ustedes el signo no importa, ¿no? Porque acá era positivo, lo podemos pasar como positivo de este lado, porque la constante se come el signo, ¿no? O sea, la constante va a tener signo positivo o negativo, depende de cómo la ponemos como C1, ¿no? Positiva. Entonces, vean, ahora ya redujimos la ecuación. ¿Qué tenemos que hacer? Pues otra vez tenemos que integrar, ¿verdad? Para resolver este problema nuevamente, vamos a volver a integrar, o más bien para resolverlo tenemos que volver a integrar. C1 es una constante, como dice, ¿no? Vamos a, entonces, dice aquí reordenando. Lo primero que hacemos es pasar dividiendo ρ, nos quedaría de esta manera. La derivada parcial con respecto a ρ de la tensión es igual a C1 sobre ρ. Volvemos a integrar en ambos lados de la igualdad, muchachos. Volvemos a integrar. Noten otra vez que por el teorema fundamental del cálculo, la integral va a eliminar la derivada, ¿están de acuerdo? Y entonces, vean que lo que vamos a tener es nada más que el voltaje, que en función de la posición radial va a ser igual, aquí esta integral, fíjense, sería C1 ρ de ρ, pues es la integral de 1 en x, de x, ¿verdad? Entonces, C1 es una constante, sale de la integral,
y la integral de 1 en rho de rho es el logaritmo natural de rho más una constante S2. Y esta ya es la solución, la familia de soluciones todavía que ya nos daría cómo se comporta la tensión en función de la posición radial. Es decir, recuerden que todo esto es desde la posición radial me estoy refiriendo a esta posición radial, ¿no? ¿A qué punto o a qué distancia del centro del conductor yo voy a calcular este voltaje? Entonces, fíjense, ya puedo ver cómo va a ir cayendo la tensión desde el conductor central, que dijimos que va a estar a 10 kilovolts, hasta la funda, que es 0 volts. Vamos a poder ver con esta ecuación cómo va cayendo la tensión, ¿verdad? Pero todavía nos falta algo, que es calcular las constantes C1 y C2. ¿Cómo las calculamos? Aplicando las condiciones iniciales, ¿están de acuerdo? Déjenme borrar aquí. Dice por aquí, debemos comprobar, we find that this final equation. Bueno, podemos verificar que esta solución cumpla con la ecuación la ecuación de Laplace, ¿no? La original. Esta es la solución y dice por aquí, pues verifiquen a ver si es solución de la ecuación diferencial. Pues lo que podemos hacer es sustituirla en Laplace, muchachos, y verificar en la ecuación de Laplace y verificar que la cumple, ¿no? Recuerden que esto era una forma de demostrar, verificar las soluciones cuando resolvíamos ecuaciones diferenciales, que una vez que encontrábamos la solución, la sustituíamos en la ecuación diferencial original y veíamos que cumplía, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer para que verifiquen que esta es la solución de nuestro problema. Ahora, tenemos que aplicar las condiciones de frontera para determinar C1 y C2. Dice aquí, nosotros conocemos que en la superficie del blindaje y en el conductor interno, pues tenemos un potencial. Por ejemplo, en el caso de la superficie del conductor interno, tenemos, es decir, cuando ρ es igual a A, tenemos que el potencial es V0, ¿verdad? Ahí estamos aplicando el voltaje V0. Entonces, si ya conocemos esta condición de que la función, la solución que acabamos de encontrar, tiene que cumplir con esto de que en la posición ρ igual con A va a valer V0, pues ya tenemos un punto que debe de cumplir esa solución, si están de acuerdo. Pero además tenemos esta otra que es que en el blindaje, es decir, cuando ρ es igual a B, es el radio del blindaje, también sabemos que en ese punto el voltaje debe de ser 0, ¿están de acuerdo? Entonces ya conocemos esas dos condiciones iniciales, o de frontera más bien. Vamos a entonces evaluar la función en esas dos coordenadas. Empezamos con la función, evaluar la función, la solución que acabamos de encontrar, primero en ρ igual con A. Entonces sustituimos C1 por el logaritmo natural de A más C2 es igual con B0. Si están de acuerdo, porque la condición, en la condición de frontera del conductor central es B0. Entonces tenemos una ecuación que tiene dos incógnitas, C1 y C2. Ahora evaluamos la solución en la otra condición de frontera, que es ρ igual a B, y nos queda C1 por logaritmo natural de B más C2. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, que es C1 y C2. Lo resolvemos aquí, bueno, ya no lo voy a hacer todo esto, pero vean aquí viene cuánto vale C1 y C2. Vean, C1 es igual a menos B0, que es la tensión en el conductor central, sobre el logaritmo natural de B entre A. Y C2 es B0 por el logaritmo natural de B sobre el logaritmo natural de B entre A. Esas son las dos condiciones, los dos valores que andábamos buscando. Y entonces ahora sí las sustituimos en la solución que habíamos encontrado y obtenemos finalmente la solución para el problema de la tensión a lo largo en la tensión en la posición radial del conductor. Miren, para posiciones radiales que van desde B hasta A. Recuerden que, bueno, B es el radio del conductor de la funda y A es el radio del conductor central. Entonces, para las distancias que estén entre el conductor central y la funda, la tensión va a comportarse de esta manera. Podemos ver cómo va cambiando la tensión de manera en la posición radial con esta solución que tenemos aquí. Todavía podemos hacer algo de álgebra aquí. Déjenme ver si está por acá. Bueno, por ejemplo, aquí hay un denominador común. Podríamos hacer algunas simplificaciones, pero bueno, así se queda como está ahí. Entonces, esta es la solución analítica, muchachos, para que vean cómo se
cómo se comporta la tensión a lo largo de la sección transversal del cable coaxial. Esto lo tienen que hacer otra vez en la teoría de su práctica, ¿no? Dice, antes de que sigamos, dice, dice aquí, sanity check, es decir, para que verifiquemos que esté bien esto y que por una condición de que, pues, estemos verificando, permítanme, déjame quitarme esto aquí, es por salud, dice aquí, ¿no? Para verificar más o menos algo así lo podríamos traducir. Verificar que sí es la solución real, pues vamos a verificar que cumpla con las condiciones de frontera. Esta ecuación que acabamos de resolver, pues la evaluamos en ρ igual a A y vemos que el voltaje es B0. Está bien, en la superficie del conductor el voltaje es B0. Evaluamos en ρ igual a B y vean cómo sustituimos ρ por B y encontramos que el voltaje en la superficie de la funda es 0. Entonces cumple con las condiciones de frontera de la ecuación que acabamos de resolver. Entonces dice, nuestro resultado es correcto. Ahora, este es el voltaje, pero también quiero que calculemos el campo eléctrico. ¿Cómo se comporta el campo eléctrico? Recuerden que el campo eléctrico es el gradiente del potencial menos el gradiente del potencial, ¿sí? Para el campo electrostático. Entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Sacarle el gradiente a esta solución de tensión, a esta solución. Entonces, aquí es lo que viene. Vamos a sacar el gradiente, es decir, derivar el voltaje en función de la posición ρ. Y bueno, si ustedes derivan la ecuación anterior con respecto a ρ, esta que está acá, perdón, aquí si la derivamos con respecto a ρ, vamos a encontrar que la solución para el campo eléctrico es esta que está aquí, muchachos. ¿Sí la ven? Es esta ecuación que tenemos aquí. Entonces, ¿por qué? Bueno, vean, porque aquí el primer término, el segundo término no depende de ρ, ¿sí están de acuerdo? Este no depende de ρ, entonces al derivarlo por ρ se hace 0 y al derivar este por ρ, bueno, tienen que sacar aquí la derivada del logaritmo natural de ρ, pero van a encontrar que la solución es esta que está acá, B0 por 1 en ρ. Recuerden, la derivada del logaritmo natural de ρ es 1 entre ρ. Tenemos para el campo eléctrico, es sencillo, la solución no nos complicó mucho para encontrar el campo eléctrico. Y con esta ecuación podemos encontrar el campo eléctrico para cualquier posición radial, desde la superficie del conductor hasta la funda, ¿no? Entonces ya tenemos las soluciones analíticas. Aquí, esto es lo que ahora aquí viene más información sobre cómo calcular la D nada más multiplicar por epsilon. ¿Qué más viene aquí? No lo voy a revisar todo esto, nada más la primera parte, porque quiero hacer lo siguiente, muchachos. Ya que tenemos la solución analítica para el campo eléctrico, quiero verificarla por la solución numérica. Muy bien. Ya tenemos entonces, de este documento quiero que saquen la teoría, al menos hasta aquí, hasta la solución analítica del campo eléctrico y que lo pongan en su introducción de su práctica, ¿no? Vamos ahora a resolverlo de otra manera, que es una solución numérica utilizando el elemento finito, que es lo que vamos a hacer al utilizar COMSOL. Entonces, voy a salirme de aquí. Recuerden, esta ecuación ahorita la vamos a programar, ¿sale? Ahorita la programamos. No la programamos, sí, bueno, sí, la vamos a escribir en COMSOL para que nos dé la solución analítica, ya la conocemos. Entonces voy a salirme de aquí, stop. Share, voy a calcular. Ahora voy a abrir COMSOL, muchachos, por favor. Esto lo voy a grabar para que se los suba a Classroom y ahí ustedes lo puedan revisar. Entonces vamos a abrir COMSOL. Déjenme compartirlo. Aquí ya lo tengo carga abierto. ¿Dónde está? Y permítanme. ¿Dónde está COMSOL? ¿Dónde está? Es el 5.5. No sé si ya lo trataron de descargar. Ya les mandé dos opciones para descargarlo. Por favor, busquen la manera de que lo instalen. No hay ningún problema. Sí, ya lo instalaron. ¿Alguien de ustedes ya lo instaló? Yo instalé la versión 5.3. 5.3. Le puede servir para este problema, Okay. sí, no hay problema, sí.
Sí, pueden, la 5.5 que les mandé por ahí, la pueden descargar y verificar que se puede instalar, muchachos, por favor. Entonces, vamos a, por ahí alguien ahorita me solicitó para descargarla. Enseguida les digo que puedan, les autorizo para descargar, les doy el privilegio para descargarlo, muchachos. Déjenme ver de una vez se los hago. ¿Dónde está? Pero ¿dónde notificaciones? Aquí está. Sí, hay dos opciones. Una es la versión 5.5. Para que aquí hay un documento de Word. Por ahí les mandé un documento de Word que les dice cómo bajarlo. Pero en el último mensaje que les mandé está directamente ya el software, muchachos. Entonces, por favor, ese trátenlo de bajar. Ya está, lo estoy compartiendo desde Classroom. Por favor, se verifiquen que ya lo puedan bajar. Entonces, si no me dicen en el transcurso del día, me pueden mencionar si tienen problemas para bajarlo. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, voy a grabar esta parte, muchachos, porque bueno, ahorita a lo mejor no lo pueden hacer, no pueden seguir, no podemos, o sea, no puedo todavía, pues no me van a poder seguir. Pero ya que lo instalen, pues abren esta grabación y pueden ustedes, pueden reproducir lo que hagamos el día de hoy. Muy bien, entonces vamos a grabar. Recording in progress. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Entonces vamos a iniciar. Esta es la pantalla inicial que tenemos al abrir Console. Recuerden, no abren la opción con MATLAB. Este es el nada más Console Multiphysics. Aquí vámonos con Model Wizard para que nos vaya indicando cuáles son los pasos. Lo primero es que seleccionar la geometría. Entonces recuerden que estamos resolviendo un cable coaxial que tiene una sección transversal circular donde tiene un conductor central y el blindaje, ¿no? Entonces vamos a utilizar para este problema 2D, muchachos. Entonces seleccionamos 2D. Muy bien, ya tenemos 2D. El tipo de fenómeno que vamos a resolver se conoce como problema electrostático. Aquí en ACDC, vean, ahí la primera opción dice Electric Fields and Currents o Currents. Aquí está Electrostatics. Entonces, si revisamos aquí, ya les había mostrado la vez pasada, este me permite resolver campo eléctrico, desplazamiento, distribuciones de potencial en dieléctricos. Pues es lo que queremos, ¿no? Básicamente es lo que queremos. Que pueden tener o no carga. En nuestro caso no tiene carga espacial dentro del dieléctrico, pero pues, también podríamos ponerle carga. Entonces ese es el fenómeno electrostático. Le damos doble clic o lo agregamos aquí. Dice, miren, agregar. Y ya tenemos el problema de tipo electrostático. Y luego viene, el siguiente paso es qué tipo de estudio. Le damos estudio. Y hay varias opciones. Está dominio de la frecuencia, estacionario y dependiente del tiempo. Si bien nuestro problema es estacionario, no depende del tiempo ni de la frecuencia, entonces estacionario, y aquí nos dice, este se utiliza para resolver problemas que no cambian en el tiempo, ¿están de acuerdo? Entonces, este es estacionario, nuestro problema. Le damos doble clic y ya está, o le damos done y ya está configurado el tipo de problema. Y ya nos manda aquí a la ventana donde vamos a ir definiendo la geometría, el tipo de solución y todo lo que requieran. Vámonos con parámetros. Lo primero hay que definir los parámetros. Entonces vamos a darle los radios, muchachos, del conductor. Dijimos que el radio del conductor central aquí era 1 centímetro, ¿se acuerdan? Era 1 centímetro. Entonces le voy a poner 1 y entre corchetes le voy a poner 1 centímetro. Porque si le dejo 1 sería 1 metro. Aquí las unidades son MKS, es decir, metro kilogramos segundo. Entonces si yo le dejo 1 nada más, me va a poner 1 metro. Pero si le pongo 1 centímetro, pues ya me lo toma como 0.01 metros. Podría, por supuesto, poner 0.01 aquí adentro en la expresión y ya me daría la misma cantidad. Pero aquí no le puse que en centímetros. Ahora B, ¿cuánto vale la distancia de la funda, el grosor de la funda? Recuerden que era un cable coaxial que tiene un radio interno ρ igual con A y un radio externo ρ igual con B. A era de 1 centímetro, B dijimos que tenía que cumplir con una relación.
Si se acuerdan, ahorita no, a lo mejor no se recuerdan, pero la relación que debe de existir entre B y A debe de ser igual a E a la 1. Entonces, si esto tiene que cumplir con esta relación, aquí le vamos a poner, dijimos, a ver, permítanme, B entre A tiene que ser igual a E a la 1, ¿sí? Entonces, B tiene que ser igual a E a la 1 por A, ¿están de acuerdo? Entonces, vamos a poner A que multiplica a E. Aquí lo maneja como exponencial de 1, ¿sí? Así lo maneja la función en COMSOL, exp, la E, la base E. Entonces, esto estaría dado por esa ecuación. Y aquí vean, ya me da el diámetro, o el radio, perdón, de la funda. Es decir, va a ser de 2.7183 centímetros, ¿sí lo ven? Aquí ya me está dando la relación que existe entre A y B. Dijimos que el potencial aplicado, vamos a ponerle voltaje aplicado de APP, le voy a poner aquí, será de 10 kilovolts, 1, 2, 3, y entre corchetes le puedo poner que son volts para que entienda qué es eso, ¿no? Le pude haber puesto, por ejemplo, 10 kilovolts, miren, 10, esto bueno lo van a ir viendo, 10 kilovolts, y es lo mismo, ¿sí lo ven? Lo deja como 10.000 volts. Muy bien, pues es decir, podemos utilizar la notación de ingeniería para las cantidades que tenemos aquí. Muy bien, hasta aquí, esos serían los parámetros que vamos a utilizar. Me falta uno, la permitividad del material. Permitividad relativa, le voy a poner perm R. En las instrucciones me dice que la permitividad relativa tiene que ser de 3. Es adimensional, la permitividad relativa es adimensional, no tiene unidades. Por eso le pongo nada más 3, sin unidades. Ahí está ya, muchachos. Ese sería básicamente todo lo que tengo que hacer aquí. Muy bien, vámonos ya aquí a componentes. Aquí en componentes, bueno, vamos a ver, nada más tenemos el caso electrostático, que es el único que hemos incluido. En componentes, aquí en definiciones, vamos a agregar las soluciones analíticas que acabamos de escribir, muchachos, que acabamos de encontrar. La primera sería el voltaje analítico. Es decir, la solución analítica. Aquí lo voy a poner sin acentos, nada más para que no me marque error. Ahí está, voltaje analítico. ¿Qué función tengo que poner? Me voy a regresar nada más tantito para mostrarles la solución analítica. Encontramos esta aquí. Esta es la del campo eléctrico. La de la tensión es esta que está acá, si están de acuerdo. Esta es la solución analítica para la tensión. Entonces la voy a escribir, muchachos, nada más. Déjenme regresar a console. La voy a escribir en esta casilla. Aquí le puse nombre de la variable. Se llama, perdón, del voltaje analítico. Le voy a poner así y voy a poner la expresión. Entonces déjenme copiarla porque no la veo aquí. Déjenme ver. Es menos B0, que sería el voltaje aplicado. Recuerden, B0. ¿Saben qué? Vamos a cambiarle acá la variable, perdón. Acá en parámetros, voltaje aplicado lo voy a llamar B0 para que se acuerden, ¿no? Para que nos acordemos, para que tengamos el mismo nombre, B0. Entonces, acá voltaje analítico sería igual a menos B0. Déjenme ver la fórmula porque si no, no me acuerdo. B0 por el logaritmo natural de la posición radial. Entonces, en este caso, sería por el logaritmo natural que, si no me recuerdo, es log, aquí en console, log de la posición radial. Entonces, aquí en este caso la vamos a poner como, permítame aquí, X, la coordenada X, ¿sí? Porque estamos en dos dimensiones. La coordenada X más, ahorita les muestro por qué. Perdón, logaritmo natural de log X sobre, déjenme ver aquí, sobre el logaritmo natural de, no me acuerdo si es con mayúscula, pero log, sí, ahorita me marca error si tengo algún problema aquí. El logaritmo natural de B entre A. Ese sería el primer término de la función analítica de la solución. Más, permítanme, más B0
Le estoy copiando del apunte ese que acabamos de ver, ¿no? B0 del logaritmo natural por el logaritmo natural de, permítame, aquí no me acuerdo si es con mayúscula, log, creo que no importa, de B0 sobre, ahorita les digo, sobre el logaritmo natural. A ver, por favor revisen, bueno, no lo tienen todavía, sobre el logaritmo de B entre A. Perdón, B entre A. Esa es la solución analítica, muchachos, ¿sale? Esa es la solución analítica para el campo, para la tensión, perdón. Para el campo eléctrico vamos a poner E analítico. Es esta misma ecuación, pero nada más, si no me recuerdo aquí, déjenme copiar. El primer término es el que queda, pero se modifica porque lo derivamos, ¿no? Derivamos así. Entonces, para empezar, es B0 sobre el logaritmo natural de B entre A, que multiplica 1 entre ρ. Entonces, aquí sería el logaritmo B0 que multiplica el logaritmo natural de ρ. Perdón, no es B0. Aquí le quitamos el logaritmo de X. Y aquí es, perdón, que es 1. A ver, déjenme ver, no me estoy copiando la función. B0 que multiplica, bueno, el signo también se vuelve positivo. Es B0, voy a quitar aquí esto, B0 sobre el logaritmo natural de ρ que multiplica, déjenme ponerlo aquí, nada más para poner, por 1 entre X, que es la variable ρ. Aquí la vamos a manejar como ρ. X como ρ. Aquí está, muchachos, la solución analítica para el campo eléctrico. Déjenme revisarla nada más. A ver, es B0 sobre el logaritmo natural de B entre A, que multiplica a 1 entre X o ρ, que es la posición radial. Aquí voy a usar X porque me conviene, ¿no? Porque no tengo las coordenadas aquí son X, Y y Z, X y Y, porque está en 2 dimensiones. Entonces voy a tomar la posición X como la distancia radial. Ahorita van a ver. Entonces ya tengo las dos soluciones para este problema. Las dos soluciones analíticas. Muy bien, eso era todo. Lo que sigue, vámonos ya con la geometría. Rápido, vamos a hacer la geometría. Vamos a hacer 2 círculos. El primer círculo va a ser el conductor central. Vamos a llamarle conductor central. Y es sólido y tiene un radio que va a ser el radio A, si están de acuerdo, de 360 grados, que esté colocado en 0, 0. Esto lo hicimos la vez pasada. Ahí está el círculo, que es el conductor central. Vamos a poner otro círculo, que es la funda, o blindaje, como quieran llamarle, funda, y el radio va a ser B. Y le dimos Build Select. Y ahí está, miren, muchachos, ahí está. Aquí le damos Zoom Extends para que nos muestre toda la geometría. Y ahí está el conductor que queríamos resolver, muchachos. Ahí está. Muy bien. Les decía yo, aquí adentro del conductor, muchachos, adentro del conductor, el campo eléctrico es 0. Entonces, ¿por qué? Porque no puede cambiar el voltaje adentro del conductor. Está al mismo potencial todo este conductor. Por lo tanto, no existe gradiente de potencial, que es el campo eléctrico, ¿están de acuerdo? Entonces tiene que ser 0 dentro del conductor. Aquí me conviene a mí eliminar esta sección porque no necesito resolverla, muchachos. Ya sé cuánto vale el voltaje aquí, sé cuánto vale el campo eléctrico y por lo tanto no voy a gastar, aquí yo sé que es el voltaje aplicado, ¿no? B0. Entonces no necesito calcular dentro del conductor. ¿Qué hago? Pues voy a restarlo, ¿no? Aquí con geometría, bueno, aquí hay varias opciones, pero una de ellas sería en Boolean Operations, lo que sería la diferencia. Y le digo que al conductor grande, al cable 2, le quite el conductor pequeño. Aquí lo deja seleccionar, aquí con Select Box, puedo agarrar este, es decir, seleccioname ese conductor central, y ahora sí, Build All Objects. Y ahí está, miren, ya con eso tengo nada más la zona del dieléctrico, que es donde me interesa ver cómo se comporta el campo eléctrico y el voltaje. Muy bien, ya está la geometría. Vámonos con los materiales. Aquí vean que me dice que este es un solo dominio. El problema es muy sencillo, nada más hay un dominio de solución.
y me dice, no le has indicado qué materiales. Hay varias opciones. Aquí en materiales yo puedo agregar de la librería, miren, add from library. Aquí en la librería, si ven, les abre de este lado varias opciones. Por ejemplo, aquí en ACDC, vean, están cobre, acero, sin pérdidas, acero con pérdidas, cuarzo, grafito. No está el XLP, por ejemplo, para mí, que es el que me interesa ahorita. No está, miren, aquí no lo voy a encontrar. Está el nylon, están algunos otros materiales, pero no está el XLP. Bueno, no importa porque yo lo puedo agregar, miren, aquí en materiales, y él le puede decir agregar un material en blanco, black material. Y me dice, ¿qué dominio? El único que tengo que es este dominio, ¿no? Me dice aquí que la propiedad que requiero es la permitividad relativa para este problema. Es el tipo de un problema electrostático y me está pidiendo la permitividad relativa. ¿Cuánto vale la permitividad relativa del XLP? Dijimos que le íbamos a poner un valor de 3. Ahí está, muchachos. Con eso ya terminamos de definir los materiales. Y aquí ya nos vamos a la física, miren. Aquí dice electrostatics. Aquí está ya el tipo de problema. Aquí si ven, aquí nos dice, aquí envían en settings o ustedes le dicen en español. Aquí podemos ver la ecuación que estamos resolviendo, muchachos. Y aquí está la ecuación, la ley de Gauss, aquí está la ley de Gauss, y cómo se define el campo eléctrico, que es menos el gradiente de potencial. Con estas dos ecuaciones van a ver que luego les voy a mostrar cómo estas dos ecuaciones nos llevan a la ecuación de Poisson que estamos resolviendo, que es la que viene en el documento. Pero aquí está el problema, vean, este es el problema que estamos resolviendo. ¿Qué más? Bueno, ahorita por lo pronto nada más vean que es el problema que vamos a resolver. ¿Qué tenemos que definir aquí? Las condiciones de frontera. Vean que no me está indicando aquí en charge conservation, es lo mismo, ¿no? Aquí está la ecuación, ven, aquí está la ecuación, aquí está la ecuación de la ley de Gauss y la misma de que el campo eléctrico se define como menos el gradiente del potencial. Muy bien, pero no me dan las condiciones de frontera. Me dan unas condiciones iniciales, pero estas no son las condiciones de frontera. Este es cuando resolvemos problemas no lineales, lo inicia en cero, pero es para otro tipo de problema. No, esta no quiere decir las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera las agregamos de la siguiente manera. Miren, muchachos, aquí en Electrostatics nosotros tenemos condiciones de dominio, estas que están rellenas, estos ovalitos que están rellenos, estos, sí, ovalos, no sé cómo le llaman, pero parecen. Son condiciones de dominio, es decir, de las superficies. Y acá las que están huecas o que no tienen relleno son condiciones en fronteras. Aquí tengo una que me interesa, el potencial a tierra, ground, fíjense, ya lo tengo. Y aquí está el electric potential. Son los dos que voy a utilizar el día de hoy. Vámonos con electric potential. Entonces, ¿qué está a potencial? El conductor central. Entonces, selecciono, fíjense, aquí tengo que seleccionar las fronteras que están a potencial. Es esta, perdón, esta y esta, porque divide el círculo en 4 secciones, ¿sí lo ven? La superficie del conductor. Y me dice, ¿qué voltaje le vas a aplicar? Aquí me dice, ¿qué potencial? Ah, es el potencial B0, ¿verdad? Que le voy a aplicar al conductor central. Y luego, aquí en el electrostatic, agrego ground, porque es la otra condición de frontera. Y me dice, ¿qué quieres poner a tierra? Bueno, aquí tengo que seleccionar la funda, muchachos. Ahí está, ya seleccioné la funda. Entonces ya tengo la ecuación diferencial, ya tengo las condiciones de frontera. Ahora hay que resolverlo. El método finito es un método numérico que resuelve problemas, ecuaciones diferenciales, discretizando el dominio de solución, proponiendo cierto número, un número de ecuaciones algebraicas que resultan ser algebraicas y esas ecuaciones las resuelve un sistema matricial de ecuaciones, ¿no? Entonces las incógnitas van a ser potenciales aquí adentro del dominio. Fíjense, lo que sigue es el mallado, aquí el mallado. Aquí en Mesh, miren, yo le puedo decir que construya el mallado original, el de inicio, ¿no? Ahí está el mallado que le doy, el que viene por default. ¿Ven cómo discretizó el dominio de solución en pequeños triangulitos? Aquí nada más les voy a comentar algunas cuestiones rápidas. Para cada triangulito se formula una ecuación en función de los potenciales o de las tensiones en los nodos que están en los vértices. Entonces, esas son incógnitas porque yo no sé qué voltaje hay en este nodo, ni qué voltaje hay en este nodo, ni en este. Hasta que yo resuelva, voy a encontrar esa distribución de potenciales. Pero noten que hay unos triángulos
triangulitos que sí, que están en la frontera, ¿sí lo ven? ¿Ven? Entonces, la ecuación que yo tenga para este triángulo, voy a tener valores conocidos en los vértices que coinciden con la frontera, ¿sí lo ven? Entonces, esta ecuación ya va a tener dos condiciones, dos valores conocidos en los vértices que están tocando la frontera. Lo mismo, por ejemplo, para estos triángulos que tengo acá. En este triángulo de acá está tocando la frontera y por lo tanto tiene valores conocidos en estos vértices. Entonces, yo al formular el sistema de ecuaciones que van a generarse con todos estos triángulos, fíjense, es un sistema de ecuaciones, un sistema matricial muy grande, porque son muchas las ecuaciones, ¿sí ven? A cada triángulo le corresponde una ecuación. Entonces, yo voy a tener como incógnita los potenciales en los nodos que no están coincidiendo con la frontera. Y bueno, tengo que resolver ese problema, tengo que resolver el sistema matricial y encontrar cuánto valen los potenciales en cada nodo. Ya después, si yo quiero calcular, ya que conozca los potenciales en todos los nodos, también puedo calcular potenciales en puntos intermedios a través de una interpolación que tenemos que hacer entre un punto y otro, entre un nodo y otro. Pero eso nada más, bueno, se los comento ahorita aquí. Pero vean, entre más nodos, entre más triángulos tenga, más nodos voy a tener y por lo tanto más ecuaciones. Eso me va a indicar que el sistema de ecuaciones que voy a resolver sea cada vez mayor, o sea mayor, con el número de nodos, con el número de elementos. Esto es importante porque, fíjense, una cosa que debo de tener clara es que entre más grandes sean estos triángulos, el error va a ser mayor, porque siempre las soluciones numéricas, no sé si se acuerdan cuando vieron soluciones numéricas de ecuaciones diferenciales, que creo que por ahí deben haber visto algo, o si no lo van a ver. El error siempre está en función del tamaño del elemento. Siempre, si son muchos elementos grandotes, el error es más grande. Fíjense por aquí, miren, voy a ver, miren, nada más les voy a mostrar. Aquí en Mesh, vean que viene estas opciones de ajustes, ¿no? Que me dice que esté controlado por la física, lo dejo así. Pero aquí el tamaño normal. Pero vean que puedo cambiarle aquí. Extremadamente burdo, extremely coarse se llama esta opción. Vean, ahí son muy pequeños, muy grandes los triángulos, ¿no? Son muy pequeños, muy grandes los triángulos. El número de ecuaciones es menor. Pero tengo errores para empezar, porque vean, ya ni siquiera puedo seguir la geometría real, si lo ven, tanto del conductor central como del conductor de la funda, ya no la puedo seguir, ya se ven errores ahí que tengo, áreas que están fuera de lo que yo esperaría como resolver, ¿no? Entonces, esto por supuesto me va a dar un error muy grande. Siempre los métodos numéricos tienen errores, entonces vean que el normal era ¿no? Pero todavía lo puedo hacer mejor. Miren, vámonos aquí a fino. Vean cómo se mejora. Vámonos a otra opción, extra fino. Pues se ve mucho mejor, pero noten que ahora tengo mucho más ecuaciones que resolver. Vámonos todavía al extra fino, extremadamente fino, muchachos. Uy, vean, se hicieron aquí, incluso acá, perdón, me está diciendo cuántos elementos tengo. Fíjense, aquí tengo una malla de 21.520 elementos. En el primer caso, el burdo, eran 44 nada más. Fíjense, pues la diferencia. Los sistemas matriciales van a tener gran diferencia en cuanto a magnitud. Por lo tanto, mi máquina no va a tener problemas de resolverlo cuando sean 44 elementos. Pues es una matriz pequeñita. Seguramente cualquier capacidad de máquina lo resuelve. 21.520, bueno, ya son muchos elementos, muchas ecuaciones. La computadora ya va a comenzar a tardarse un poquito en resolverlo, pero esperamos que todavía no haya problema, lo resuelve para este problema, ¿no? Entonces, aquí es una parte bien importante, el mallado. El mallado siempre tiene que seleccionarse. Es todo un arte esto del mallado, porque uno tiene que ir aprendiendo dónde tiene que mejorar el mallado, dónde no necesita ser tan fino el mallado. Por ejemplo, miren, aquí yo les comento ahorita una cosa rápida que es, fíjense, el campo eléctrico, ahorita lo voy a resolver con una opción que sea extremadamente fino. Vamos a empezar con la normal. Aquí. Vamos a resolverlo y ahorita lo vamos a resolver y vamos a ver cómo cambia el voltaje y cómo cambia la tensión. ¿Sí están de acuerdo? Desde el conductor, desde la superficie del conductor central hasta la funda.
Ahorita vamos a dejarlo con el mallado de default, por default, que viene, que es el normal. Como es la ya te dice, ya me dice, aquí ya está, que tiene que ser un problema escenario, lo dijimos al principio, ya decir compute, y si no hay ningún error, lo va a resolver. Voy a cerrar esta parte de acá de los niveles, lo voy a resolver con compute. Ahí está. Y ya me está dando la descripción del cambio potencial eléctrico. Acá dice emisor, en superficies, como una representación de superficies. Me está dando cómo se comporta el potencial eléctrico. B, el voltaje, muchachos. El azul oscuro es 0 volts. Sí, es en la funda, dijimos que era 0 volts. Rojo intenso es 1 por 10 a la 4, 10 kilovolts. Pues sí, se ve que la parte más intensa está pegada a la frontera del conductor central y son 10 kilovolts. Muy bien, pues se ve bien, ¿no? Pareciera que está bastante bien. No hay nada, pues aquí no puedo ver más que colores, no he graficado nada, pero de entrada se ve que la solución está cumpliendo con las condiciones. Se ve que es uniforme, es decir, que en cualquier dirección radial ocurre lo mismo por la simetría, ¿no?, del problema. Entonces, esto ocurriría, muchos hagan de cuenta que si fuera una condición de un conductor así muy largo, esto ocurriría sobre toda la distancia, o sea, si lo extruyéramos hacia la dirección Z, veríamos que este es el perfil de tensiones dentro del conductor. Muy bien, entonces, lo que sigue aquí es, bueno, vamos a ver, aquí pues no me permite ver muy bien, como puedo ver así intuitivamente, dice, bueno, si va cayendo hasta cero, ¿no? Cómo va cayendo, ven cómo hay cambios de colores, que serían estos cambios que están acá. Vamos a trazar una línea, muchachos, desde la superficie del conductor hasta este punto, hasta la superficie del blindaje. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, y vamos a graficar sobre esa línea el voltaje. Vámonos aquí en resultados. Miren, aquí en resultados, por default me está graficando esto de electric potential. Bueno, antes de ver eso, antes de hacer la línea, aquí en electric potential, miren, voy a agregar otra forma de ver los resultados. Aquí me dice que es una superficie. Y vean que estoy graficando, dice la expresión que estás graficando es el voltaje, la B. Si le quiero cambiar aquí, puedo cambiarle en con lo que tengo aquí, abro y despliego esta opción, y aquí está electrostatics, y puedo graficar, si tuviera corrientes, aquí está electric, aquí está el potencial eléctrico, que es el que estamos graficando. Podría graficar el potencial eléctrico, perdón, podría graficar campo eléctrico, algunos otros parámetros que pudiera yo requerir. Campo eléctrico, por ejemplo, ¿no? Pero recuerden que el campo eléctrico es un vector, entonces si le tengo que decir qué componente puedo el X, el Y o el Z. Le puedo decir que la magnitud del vector, que aquí está, miren, es norma. La norma de un vector, recuerden que es la magnitud. Entonces puedo decirle, grafícame la norma. Fíjense, aquí le voy a decir que me grafique la norma o la magnitud del campo eléctrico. Vean cómo cambió de B a E, es norm E, que es como define el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico. Y vean, las unidades son voltmetro. Y le doy plot. Y vean, ¿notaron un cambio? Sí, como que se nota un cambio en los colores, ¿no? Porque cambia de manera diferente el campo eléctrico. Vean cómo cambia a lo largo de la distancia radial, cambia diferente con respecto al voltaje. Pero lo vemos en colores, pero a veces no es, digo, no siempre verlo así es lo mejor. A veces hay que graficarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a graficar el campo eléctrico y la tensión desde la superficie del conductor hasta la superficie de la funda, que es lo que quiero que vean. Pero antes vamos a regresar a voltaje, ¿no? Aquí voy a regresar en vez de norma del campo eléctrico al voltaje otra vez. Ahí está. Esta es una forma de ver el voltaje, que es un escalar, recuerden, es un escalar. Por lo tanto, puedo verlo por una escala de colores. El campo eléctrico lo vi como una escala de colores porque nada más estaba viendo su magnitud. Recuerden que es un vector, entonces aquí nada más estoy viendo cuando el campo eléctrico en una escala de colores, nada más puedo ver la magnitud, no su dirección. En Electric Potential, que es lo que estoy viendo, voy a agregar aquí una opción que dice contorno. ¿Sí? Contorno. Y me dice aquí, ¿qué quieres agregar en contorno? Es el potencial.
Voy a graficarlo, plot, y vean que me aparecen líneas equipotenciales. Voy a deshabilitar la de superficie. Aquí con Surface lo deshabilito. Aquí dice Disable, deshabilitar. Y vean, ahí están las líneas equipotenciales que yo les había comentado, líneas imaginarias que unen todos los puntos del mismo potencial. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, la línea equipotencial, noten que está casi pegadita a la superficie. Esta primera línea equipotencial. Y tiene 9.75 kilovolts. La línea equipotencial que está sobre la superficie, muchachos, es la que da los 10 kilovolts, porque es lo que está energizado el conductor. Pero vean cómo van cayendo la tensión, ¿no? Este es 9.75, 9.25 y así, ¿no? 8.75 va cayendo la tensión para cada una de estas líneas equipotenciales. Noten una cuestión interesante aquí, vean cómo las líneas equipotenciales están pegadas a la superficie del conductor central. Y aquí cambia más rápido el voltaje. Por lo tanto, si cambia más rápido el voltaje, aquí el campo eléctrico es más intenso. ¿Sí? Es más intenso. Ya lo hemos visto en la escala de colores que era aquí digamos, pero sería más rojo, ¿no? El campo eléctrico tiene que ser más grande porque cambia más rápido la caída de potencial. Pegado a la funda, vean cómo va cayendo más lentamente, es decir, se van separando más las líneas equipotenciales. Quiere decir que aquí el voltaje, perdón, el campo eléctrico es más, es menor, perdón, porque va cayendo más lentamente el voltaje con la distancia. Muy bien, esas son maneras de verlo en el campo el voltaje, ¿no? Vamos a graficarlo porque se ve bien esto de los colores y esto, pero pues siempre hay que tener gráficas que muestren cómo se comporta el campo eléctrico o la tensión. Vamos aquí a datasets, miren. Aquí estoy en resultados, ¿no? Hasta que no corre el problema no me aparece esta opción de esta pestaña de resultados. Si aquí corrió, pues va a aparecer esta opción. Y aquí en datasets le voy a agregar, fíjense, aquí en datasets me dice, me da la opción de poner una línea, Qtline 2D, ¿sí lo ven? Qtline 2D, la grafico, ahí está. Y le digo, bueno, quiero que me hagas una línea que va a ir sobre la superficie del punto, en este punto, ya las coordenadas X igual a, están de acuerdo que es el radio del conductor central, y el punto de la coordenada Y es 0, la altura de la coordenada 0. Recuerden que el círculo lo puse, los círculos los puse en el centro, lo puse en 0, 0. Vean cómo coincide 0, 0. Entonces coloco el primer punto en A, 0. El segundo punto lo voy a poner acá, que sería B, 0. Entonces aquí le cambio B, 0. Es el tipo de línea que estoy poniendo ahí es definida por 2 puntos. Vean que aquí hay varias opciones, pero yo estoy poniendo por 2 puntos, ¿sí? Entonces le digo plot y vean, ahí está la línea que ya grafiqué o que ya tracé. Fíjense, esta línea no es parte de la geometría, es una línea sobre la que voy a medir. No es una parte de la geometría, ¿eh? Nada más la estoy dibujando para que ahorita yo la utilice para graficar, por ejemplo, la tensión o el campo eléctrico desde aquí hasta acá. Entonces ya la tengo definida la curva. Aquí le puedo cambiar el nombre, muchachos. Aquí le puedo poner línea, ¿qué le puedo poner? Línea radial, así le voy a poner. Y ya sobre esa línea voy a entonces hacer mi gráfica. Ya vean que aquí le puso línea radial. Muy bien, entonces ya tengo esa línea. Voy a agregar aquí en resultados una opción que me dice una gráfica, un dplot group. Es decir, gráficas en una dimensión. Entonces agrego gráficas en una dimensión. Y luego, dentro de ese grupo de gráficas, le voy a decir que me grafique una gráfica de una línea. Aquí, line graph, ¿sí? Y me dice, bueno, ¿qué quieres graficar? ¿Y dónde? Para empezar, ¿dónde quieres graficar? Le voy a poner aquí, por ejemplo, que sea tensión. Así lo voy a poner en español. Tensión. Quiero que me grafique la tensión, por eso le puse aquí para identificar la tensión. Y me dice, ¿de dónde quieres tomar los datos? Quiero graficar sobre la línea radial. Fíjense, aquí tengo que abrir la pestañita esta con este icono que tengo acá. Y dice, puedes graficar del estudio o de la línea radial en este caso, ¿verdad? Quiero graficar de la línea radial. Y me dice, ¿qué quieres graficar? Por default me dice, pues voy a graficar el voltaje, pero ustedes lo pueden cambiar aquí. Pueden cambiar el campo eléctrico, lo que quieran.
Pero yo ahorita inicialmente quiero ver el voltaje. Lo voy a graficar. Plot. Ahí está, miren. Cómo va cambiando la tensión desde 1010 kilovolts hasta 0. Vean cómo va cayendo exponencialmente, decreciente. Es una exponencial decreciente. Vean que no es una línea recta, ¿sí? Va cayendo con esta forma el voltaje desde el conductor central hasta la superficie de la funda. ¿Preguntas? ¿Alguien me iba a preguntar algo? No sé. ¿No? Muy bien, este es el voltaje. ¿Cómo cae, muchachos? Pues está bien, se ve que cumple con las condiciones de frontera, 0, 10 kilovolts y 0 acá de este lado. Nada más, antes de esto voy a ver, miren qué hubiera pasado con el mallado. Si el mallado aquí lo pongo burdo, es decir, en vez de normal le pongo extremadamente burdo, aquí le puse extremadamente coarse, es decir, así, miren, lo voy a volver a resolver el problema, tengo que volverlo a resolver porque ahora tengo otro mallado. Y ahí está, pues se ve, pareciera que se ve bien, pero ven como las líneas equipotenciales se ven un poquito medio feas. Vamos a ver mi gráfica, cómo se ve. Vamos a graficarla. Pues no se ve ningún cambio, bueno, parece que en la gráfica de tensión no se ve mucho. Pensé que a lo mejor íbamos a tener algunas diferencias, pero no se ve tan mal. Bueno, así lo dejamos ahorita. Vamos a graficar también aquí, en este plot. Permítanme, déjenme ver cómo le hacemos aquí. Vamos a graficar, agregar una función. A ver, déjenme ver si puedo hacerlo aquí. Plot, line graph. A ver, aquí line graph, agregué otra gráfica, ¿no? Esta vamos a ponerla como tensión analítica. A ver, déjenme ver si lo podemos graficar así. Tensión analítica. Permítanme, déjenme ver si la puedo graficar así. Creo que no, permítanme, déjenme hacerlo de otra manera. Voy a quitar esto, ¿no? Porque si aquí le puedo decir que me grafique en la línea radial, pero déjenme ver si puedo graficar la función. Aquí está Electrostatics, Electric Material Properties, Definitions. Aquí en definiciones, en variables, voltaje analítico, pero no me lo va a graficar porque creo que no, si no me lo graficó. Tengo que evaluar primero la función. Entonces, para evaluar la función, déjenme ver acá, valores derivados, datasets. Permítanme, déjenme ver cómo evaluamos tablas. A ver, déjenme ver aquí. Aquí debe de ser con, déjenme acordar esto. No me recuerdo ahorita, pero déjenme ver en datasets, no. En valores derivados, déjenme ver aquí, valores derivados. Quiero graficar la solución analítica, es lo que quiero hacer ahorita. A ver, vamos a ver Global Evaluation. Vamos a graficar Global Evaluation. Y aquí le voy a poner voltaje analítico. Y le voy a decir que dataset, solution 1. No, aquí sobre el... Ay, permítanme aquí, donde lo grafico. Déjenme ver dónde lo grafico. Solution 1. Es que le tengo que decir que sea sobre la línea, ¿no? Déjenme ver dónde es. Valores derivados. Déjenme ver si aquí es en otra opción. Integration Average Global Evaluation. System Matrix Point Evaluation. Déjenme ver porque esto ya lo había hecho alguna vez, pero se me olvida. Es que aquí no me permite línea, no me está permitiendo que evalúe sobre la línea. Solution 1. Déjenme ver cómo le hago aquí. Solution. No, aquí es que no me la va a evaluar. A ver, déjenme ver. Dejen cambiar a Electrostatics. Aquí en definiciones, en variables, aquí voy a encontrar el voltaje analítico. Pero creo que no lo evalúa, no, porque es un... me lo estaba queriendo evaluar en un punto nada más. Déjenme acordar cómo le hice aquí. Point Evaluation, Global Evaluation, Matrix Evaluation. A ver, déjenme ver si aquí me permite el Matrix Evaluation. Déjenme quitar este de variable. Permítanme, déjenme, ahorita les confirmo cómo debe de ser. Ahora sí, variable, le pongo el definitions. No, en definitions no, en electrostatic, no me lo permite. Frame, no.
Geometry. No me lo está permitiendo. Déjenme revisar ahorita cómo, pero déjenme verlo aquí. Lo tengo alguna vez, lo acabo de hacer el semestre pasado, pero pues, a veces se olvida. Aquí ahorita les comento cómo se hace. Entonces, diseño. Aquí lo tengo. Práctica, introducción, laboratorio. ¿Cuántos diseño? Déjenme nada más. Ahorita les digo cómo lo graficamos. Permítanme. Práctica de impulso. Bueno, vamos a ahorita lo dejamos así. No les voy a mostrar cómo, pero comparar la solución analítica. Ahorita lo hacemos al final. Nada más quiero que vean. Voy a deshabilitar esta. Disable, delete. Nada más vean esto, ¿no? O sea, ahí está el voltaje, cómo se comporta. Está cumpliendo con las condiciones de frontera, sí. Vamos a graficar ahora el campo eléctrico. Entonces voy a agregar aquí en plot una línea adicional. Y le voy a decir que esa línea, bueno, vamos a llamarla diferente, campo eléctrico. Campo eléctrico, ahí está. Y le voy a decir que sobre la línea me grafique ahora, no el voltaje, porque ya lo vi cómo es el voltaje, quiero que me grafique el campo eléctrico. Sí, aquí lo tengo porque hace rato lo grafiqué, pero si no, aquí busquen en Electrostatics, donde dice Electric, vamos a graficar la magnitud, porque recuerden que es un vector, entonces nada más quiero graficar la magnitud. Y ahí le digo plot, y ahí está el campo eléctrico. Vean que por la diferencia de magnitudes, aquí estoy graficando tensión y campo. Entonces no puedo graficarlas juntas, voy a deshabilitar tensión y nada más ver voltaje. Ahí está el campo eléctrico, muchachos, pero noten que tiene estos cambios aquí bruscos, ¿no? Esto se debe al mallado. Si recuerdan, nos quedamos con la malla muy burda, ¿sí lo ven? Vamos a cambiarle la malla a una condición normal, vean. Ahí está, lo vuelvo a resolver. Pum. Ahí está la destrucción de vean cómo ya mejoró, pero siguen notándose unos cambios aquí, ¿verdad? Unos brinquitos. Si notan, por ejemplo, aquí, miren, aquí le hacemos un zoom. Vean cómo estos brinquitos son problema del mallado, muchachos, porque esto no debería de ocurrir. Debería ser suave el cambio, ¿no? Porque es una función de 1 entre R, entonces debe de ser una relación suave. Vamos a hacerlo un poco mejor el mallado. Vámonos subiendo, por ejemplo, a fino. Vean, fino, ahí se ve, ya está mejor. Vamos a ver cómo se ve la gráfica. Pues, si ven, no se ve mucho mejor. Sigue viendo aquí, no hubo un cambio importante. Vamos a hacer más elementos aquí en el mesh. Le voy a poner extremadamente fino. Me voy a ir al otro extremo, ¿no? Al mejor mallado. Vean, ahora sí son mucho más elementos. Lo resuelvo. Compute. Ahí va. Y ahí está ya resuelto. Vamos a la gráfica y vean, ahora sí se ve bien suave, ahora sí que muy suave el cambio de la tensión del campo eléctrico. Vean, aquí estoy graficando campo eléctrico. Y así se ve como el campo eléctrico en el conductor central es donde es más intenso, muchachos. 10 a la 6, casi 1 por 10 a la 6. Aquí vean en el conductor central. ¿Y cómo va cayendo? Vean que no cae a cero, ¿verdad? Porque recuerden que el campo eléctrico, como me dice, cómo cambia la tensión. No cuál es la tensión, sino cómo va cambiando la tensión. Por eso no tiene que ser cero acá, ¿no? Aquí es cómo cambia pegadito a la funda el voltaje, cómo va cayendo, con qué pendiente, o con qué rapidez va cayendo el voltaje. Pero no quiere decir que aquí que tenga que ser cero el campo eléctrico en la superficie del conductor de la funda. No, una cosa es el voltaje y otra cosa cómo cambia ese voltaje, que es el campo eléctrico. Entonces, por eso no llega a cero. No se vayan a confundir de que el campo eléctrico tiene que ser cero acá en la funda. No, muchachos, el voltaje es el que es cero, pero no el campo eléctrico. Por eso tienen esta distribución. Si quieren graficar la tensión, bueno, vean, deshabilitamos aquí. Aquí pueden cambiar, muchachos, deshabilitar el campo eléctrico o habilitar la tensión, ¿no? No las graficamos juntas porque son diferente magnitud, por eso no las podemos graficar. Vean aquí la escala es de 10 a la 3, es decir, 10 kilovolts, y vean cómo sí cae a 0, ¿no? Y vean, vamos a graficar el campo eléctrico, deshabilitar, graficamos campo eléctrico, y vean cómo es de 10 a la 6, 1 por 10 a la 6, o sea, son diferencias de magnitud muy grandes. Por eso, si graficamos los dos, voy a ver el voltaje por acá, una línea muy pequeñita, ¿no? Pero no
no lo podemos hacer en la misma gráfica. Muy bien, entonces, hasta aquí ya tenemos las soluciones numéricas para el campo eléctrico y para la tensión. Queremos compararlos, ¿no? Vamos a compararlos con las soluciones analíticas. Nada más déjenme recordar cómo las resuelvo para las soluciones analíticas y cómo la grafico, ¿no? Más bien, déjenme acordar cómo se grafica. Ahorita sí, ya que terminamos esto, voy a ver cómo lo graficamos. Déjenme ver. Y debe de ser de la siguiente manera. A ver, se me olvidó. Permítanme. Voy a poner pausa aquí para que esto no lo grabe, porque si no los voy a confundir. Porque yo también no me acuerdo. Pausé la grabación ahorita para que yo pueda recordar cómo hacerlo y ya nada más grabe cuando ya lo encuentre, ¿no? Vamos a ver en datos, variables. Déjenme acordar. Global Evaluation. Global Matrix, Point Evaluation, no Integration Average, Maximum, no More Drives. Déjenme acordar cómo le hice aquí. En resultados, déjenme ver si lo encuentro rápido. Déjenme ver aquí. Global Evaluation, Global Point, Table Graph, Histogram. No, déjenme ver. No debe de ser muy complicado. No, más bien, si no, déjenme mejor voy a abrir el archivo que alguna vez hice para que les diga cómo graficar el campo eléctrico. De la solución analítica, que es la función que metimos. ¿Se acuerdan que metimos una función? Esa función quiero evaluarla en función de X. Déjenme ver, modelo. Ahorita permítanme, denme un minuto, en lo que lo encuentro, ruptura, diseño. Aquí ahorita lo encontramos. Ahorita el 1, cable. Aquí lo tengo. Déjenme, lo estoy abriendo, nada más para que recuerde cómo le hicimos, porque si no, voy a estarles batallando ahí. Ahí está. Entonces, déjenme ver. Ok. Entonces, déjenme. Lo hice con Console 6. Entonces, déjenme abrir Console 6. 5.6, perdón. Console 5.5. 5.5, 5.6. Aquí está Console. Déjenme abrir. Ahorita lo abro, y ya les digo cómo hacerlo. Vean que lo que hemos obtenido hasta ahorita es la solución numérica utilizando COMSOL, el elemento finito. Pero ya tengo la solución analítica y quiero ver qué tanta diferencia hay, muchachos. Vamos a ver qué tanta diferencia hay entre la solución analítica y la solución numérica. Entonces déjenme abrir esta opción que les quería mostrar. Permítanme tantito diseño. Así pasa, luego lo hago una vez y el otro día no puedo, ya se me olvida cómo hacerle. Comienzo a tener, aquí está, line graph. Line graph from parent expression en norm. Déjenme ver cómo lo hice en valores derivados. Max. No me digan que no lo hice, a ver. Yo me acuerdo haberlo hecho. Line. Entonces no lo grafiqué por lo que veo, sino que nada más obtuve el valor máximo. Contour, line graph. No, pero sí debe de poderse, pero no recuerdo ahorita, pero déjenme ver. Voy a abrir otro problema y ahorita les digo open. Cable coaxial 2. Déjenme ver. Duplicado, definiciones. No. No las tengo aquí.
Expresión analítica. Déjenme ver, ya me encontré. Analítica. Pum, pum. Déjenme ver nada más. Sí, lo puedo hacer. Aquí tengo. Dice que sí se puede hacer aquí en campo eléctrico. Solución analítica. Atención, campo eléctrico. Aquí te voy a hacer from parent. Y yo le voy a decir aquí. Pero espérenme, déjenme ver si aquí tuve que graficar una línea. No grafiqué una línea. Long graph. Parent. Ya le vi, ya vi. Permítanme aquí. Entonces, aquí está, aquí en Lotus, aquí le tengo que dar sobre la línea radial y aquí le tengo que decir que la solución analítica, from parent, a ver, espera, ahorita les confirmo si es así, ¿no? Electric, definitions, aquí donde tenemos las variables y vamos a graficar la solución, el campo eléctrico analítico. A ver, vamos a ver, analytic field, le ponemos plot. Ay, no, dice que long. Es que no me está aceptando log. L mayúscula en logaritmo. Es L minúscula. Déjenme ponerlo aquí en la función. En las funciones que pusimos analíticas parece que no tiene que ser mayúscula log. Déjenme ver. Log L. A ver si ahora sí. Acá también. Log L. Ahí está. A ver, vamos a ver si ahora sí. Ay, no, dice que log no me lo está aceptando en integral. ¿Dónde lo dejé? Todavía tengo otro log. A ver si vemos otro log con mayúscula. No me lo está aceptando el logaritmo. Déjenme ver cómo se llama el logaritmo, nada más rápido para que veamos cómo se toma. Variables, log, si está bien. Si está bien es log. Nada más que a lo mejor aquí me está pidiendo que lo vuelva a resolver. Déjenme volver a resolverlo nada más para que, porque si están bien son log, es log compute. Y entonces tenía que volverlo a resolver. Vamos a ver ahora sí. Plot. El analítico, ahí está. Plot analítico, ahí está, miren. Bueno, vamos a recapitular nada más. En variables, por favor, le cambiamos el log, es L minúscula, para que no nos vaya mal. El logaritmo natural de base E es log. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer aquí, Michi? Ya vimos cómo graficar, ¿no? Y dijimos, voy a graficar, vamos a empezar otra vez con la tensión disable. Voy a graficar la tensión, entonces habilito tensión. Profesor, Sí, perdón. ya no se mueve su Ya no cursor se mueve. de la pantalla. Sí, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Déjenme volverlo a compartir. Y ahorita voy a reiniciar la grabación, permítanme. Ahorita, ahí está, ¿no? Voy a reiniciar la grabación para que no se... déjenme ver, resume, share. Se está grabando ahorita, bueno, perdón, si se estaba grabando lo demás, pues ahí lo que... Entonces, vean aquí, tengo la tensión, ¿no? Ya la tengo la tensión que me da COMSOL, ahí está, miren. Voy a agregar otra aquí, otra tensión, entonces con line graph, le voy a decir que me grafique la tensión analítica, entonces le voy a poner acá tensión analítica. Recuerden, nada más quiero ver cómo se grafica, qué diferencias hay, ¿no? Tensión analítica, entonces aquí no le voy a poner B, sino que le voy a poner
la función que yo encontré, que se llama, aquí me voy a electrostatics, perdón, aquí en definiciones, en variables, B analítico, voltaje analítico. Y le digo que me lo grafique. Pero aquí, porque me está graficando muy diferente la tensión, voltaje, sí me está graficando, pero las escalas son diferentes. Déjenme ver por qué. Voltaje, materiales, parámetros, 10 kilovolts. Sí ven que está graficando las dos tensiones, pero aquí hay algún problema. La verde está mal. La línea verde que es la tensión analítica, me imagino. Déjenme ver aquí en donde está para ver cuál número fue en settings. Settings aquí, ArcLens con leyendas. Show leyendas. Aquí está. La verde es la 1, que es esta, la tensión analítica. Pero me está dando mal la función. A ver si me equivoqué en algo por aquí. Déjenme revisar. La función es menos B0 por el logaritmo natural de X, logaritmo de B entre A, más B0 por el logaritmo natural de B entre A. Está bien, déjenme ver nada más la función nuevamente, porque no sé dónde me equivoqué. Es B0 entre el logaritmo, perdón, este es para B. Déjenme revisar la función nada más, perdón muchachos, aquí. Tensión es B menos B0 por el logaritmo natural de X. Ahora vamos a ver. Menos B0 por el logaritmo natural de X. Todo esto sobre el logaritmo de B entre A. Ahora vamos a ver si está bien. Sobre el logaritmo natural de A. Más B0 que multiplica al logaritmo natural de B. Aquí estoy mal. Aquí no es B0. Aquí es B, perdón, aquí me equivoqué en la función B analítico y así quedaría. Sobre el logaritmo natural de B entre A. Perdón, ahí estaba mal la función que metí analíticamente. Y ahora vean que las dos soluciones se empalman. ¿Sí ven? Las dos soluciones, la analítica con la numérica, están empalmadas. No las alcanzan a ver muchos, pero vean cómo se empalman prácticamente. Aquí es porque tengo un muy buen mallado. Miren, voy a hacer la solución con un mallado muy malo. Coarse, extremely coarse. Build ahí y lo voy a resolver. Resolver estudio. Compute. Y ahora voy a graficarlas. Y vean cómo ahí ya se notan las diferencias, ¿ven? Con la solución analítica y la solución numérica. ¿Por qué? Porque recuerden que el número de elementos es muy, muy grande, ¿no? Muy pequeño, perdón. O sea, estoy discretizando muy mal el dominio de solución. Por lo tanto, por eso estoy teniendo estas diferencias. No se ven muchas, pero sí hay diferencias entre la solución analítica y la solución numérica. Especialmente, miren por aquí, para que se vean diferencias, ¿no? Con este tamaño de malla. La analítica, pues esa es la solución real, ¿no? La solución que, en este caso, en este problema, tiene este problema en particular tiene solución analítica que podemos encontrar fácilmente. Hay muchos problemas en ingeniería eléctrica, en electromagnetismo, que en las soluciones analíticas no se pueden determinar, y tenemos que recurrir a este tipo de soluciones numéricas. Aquí en este problema en particular que estamos viendo, sí hay solución analítica y podemos compararla con la solución numérica. ¿Sí lo ven? Y se ve bastante bien, ¿sí ven? Está excelente, se ve bastante bien. El voltaje, vamos a ver la tensión, muchachos, vamos a ver aquí. Voy a deshabilitar tensión, que es la analítica, la numérica, perdón, y la analítica, la voy a deshabilitar. Y voy a habilitar campo eléctrico. Recuerden que era campo eléctrico es, perdón, aquí tengo el analítico. Miren, aquí tengo el analítico, ya lo grafiqué. Ahí está el analítico. Vamos a graficar el numérico, la solución numérica, vamos a agregar una tabla, una graphical line, electric field y numérico. Así le voy a poner campo numérico. Y aquí la voy a seleccionar, que es la magnitud del campo eléctrico. Recuerden que son vectores y por eso tengo que seleccionar la magnitud para que nada más me grafique la magnitud en una gráfica en una dimensión. Ahí está, lo grafico. Vean la diferencia, perdón, ahí está. Ahí estoy graficando la numérica y la analítica. ¿Sí lo ven? A ver, déjenme ver campo
eléctrico analítico es el azul y el numérico es el verde. Noten las diferencias, ahí sí se ve un error considerable, ¿sí lo ven? Porque ahí como todavía deriva, recuerden que el campo eléctrico es la derivada del voltaje. Si hay un error en el voltaje y lo derivo, se amplifica ese error, se ve más. Entonces noten cómo sí son las diferencias. Ahora, por acá, miren, si pueden ver, también hay el campo máximo que es en la superficie del conductor. Vean, también hay un error, ¿no? Vean cómo aquí este es el campo que analítico, es el rojo, el azul, perdón, y el numérico que estoy obteniendo es este. Vean cómo entonces sí se nota más el error en el campo eléctrico que en la tensión. Por el tamaño del elemento. Vean, en el mallado, ¿no? Voy a mejorar un poco más el mallado. Vámonos a extremadamente fino. Vamos a extremadamente fino. Ahí está. Lo vuelvo a resolver el problema. Y ahí está. Entonces, vamos a graficar. Ahora sí, si ven, se ven aquí en plot 2D, se ven casi empalmadas, si ven la solución analítica y la numérica. Vean, si le doy un zoom, pues son pequeñas diferencias, ¿no? Pero ya es menos el error. A ver, vamos a ver en el valor máximo, que es aquí, en el valor campo eléctrico máximo, todavía hay una pequeña diferencia. A lo mejor tendría que mejorar mi mallado aquí, miren. Y eso lo puedo hacer. Ahorita les voy a mostrar una opción, pero vean cómo, pues, el mallado es importante, ¿no? Aquí vamos a hacer una opción en mallado. ¿Ven? Yo aquí puedo notar algo importante. ¿Dónde cambia más rápido el voltaje o el campo eléctrico? Aquí pegado a la superficie del conductor. Ahí cambia más rápido el voltaje o, en otras palabras, el campo eléctrico es más intenso. Cuando yo resuelvo un tipo de problemas de este tipo, yo puedo ver donde tenga más campo eléctrico, que es en esta zona, permítanme, en esta zona, que si recuerdan es pegado al conductor central, ¿no? Esto es pegado al conductor central por aquí. Entonces yo sé que aquí el campo eléctrico cambia más rápido, por lo tanto a mí me conviene hacer una cosa, miren, aquí en Mesh yo puedo decirle, es que a mí me interesa calcular esa actitud o la tensión, como quieran, pegado al conductor central, porque ahí es donde cambia más rápido. Entonces, ¿qué me conviene? Fíjense aquí, una cuestión interesante es, fíjense aquí los elementos sí son pequeñitos, pero incluso son más grandes que acá, ¿sí lo ven? Más grandes que acá. Y aquí es donde me interesaría a mí que fuera mejor el mallado. Entonces, eso se va aprendiendo con la experiencia, muchachos, de cómo poder identificar en qué zonas hay que mejorar el mallado. Ya COMSOL de manera automática, pero todavía yo puedo aprender a ver dónde requiero mejorar el mallado, ¿no? Para que en esas zonas yo lo mejore. Voy a hacerlo, miren, voy a hacer esto, una opción que tengo aquí es mejorar el mallado, nada más aquí alrededor del conductor central. Y para eso voy a venirme aquí en Mesh y le voy a agregar aquí un Free Triangular. Miren, aquí dice Free Triangular, ¿sale? Y en Size original le voy a dejar extremadamente fino, así lo dejo. Pero aquí en Free Triangular le agrego otro Size, vean, Size. Y me dice, ¿en toda la geometría? No, nada más en la frontera. ¿En qué fronteras? Le digo, en las fronteras del conductor central. Ahí. Ahí házmelo extremadamente fino. Pero si le dejo extremadamente fino, me lo va a hacer así, miren, está bien, se ve tamaño pequeño, está bien. Pero yo todavía le puedo decir, no, quiero que sea que yo le quiero dar mis condiciones particulares, ¿no? Custom, es decir, que yo las ajuste a lo que yo quiero. Y aquí vienen, miren, cuando le doy custom, me dice, ¿quieres cambiar que el tamaño del elemento, máximo tamaño del elemento? Sí, le voy a decir que el máximo tamaño del elemento en esta superficie, que ahorita está de 5.44 por 10 a la menos 4, que me lo baje, por ejemplo, un orden de magnitud por 10 a la menos 5. Vamos a ver cómo se ve. Build Select, vean cómo incrementé el mallado nada más en la zona que a mí me interesa. ¿Sí? Vean cómo lo hice muy pequeñito, ¿no? Muy, muy pequeño. Si ven, ahora eso me generó una malla de 27,000 elementos. Pero vean que estoy yo mejorando donde a mí me parece que debe de ser más pequeño el tipo de elemento para que el error sea menor. Entonces, con esto yo espero reducir el error entre la solución analítica y la solución numérica. Vean,
ya con eso puedo resolver el problema, el estudio, compute, y ahí está la solución. Vamos a ver si mejoró un poquito la solución analítica con respecto a la numérica, o más bien la numérica con respecto a la analítica. Vamos a sumarnos aquí en el valor pico. Vean cómo ya no se nota esa diferencia que teníamos, vean. ¿Se acuerdan que había una diferencia entre la analítica y la numérica pegada a la superficie del conductor, que era donde inicia? Se ve todavía, pero vean que es mucho menor porque le hice un zoom muy grande ahorita, ¿no? Pero ya no se nota como se notaba hace un rato que se veían las diferencias del campo eléctrico. Entonces, ¿por qué? Porque ahora yo estoy mejorando la malla donde sé que me importa más. Por acá se ve también, pero ya vean, son cambios muy pequeños, ¿no? Ya es cuando le hago un zoom muy grande, se nota una diferencia, pero a donde me interesa, por ejemplo, a mí me interesa el campo eléctrico en la superficie del conductor porque es donde es más intenso, ¿no? Es donde tiene el valor más alto. Vean cómo ya, haciendo el zoom, así varias veces, no se registra una diferencia importante. ¿Por qué? Porque vean que le mejoré el mallado donde yo sé que es más alto el campo. Entonces, esta condición de mejorar mallados se va adquiriendo con la experiencia, muchachos. Es decir, dónde el campo eléctrico o el campo magnético cambia más rápido. Y en esos puntos yo ajusto mi malla para que se mejore la aproximación. Entonces, esta condición me ayudó bastante, ¿no? Vean cómo me ayudó bastante a mejorar las soluciones analíticas, las numéricas con respecto a la analítica. Si las comparan ahí, por ejemplo, para campo eléctrico, vean que están encimadas, ¿sí lo ven? Encimadas. Para la tensión, si quieren ver, perdón, para campo eléctrico, si quieren ver tensión, vamos a deshabilitar el campo eléctrico, disable, y habilitamos tensión numérica y tensión analítica. Y ahí está, plots, ahí están, miren. Se ven encimadas, ¿no? Pues entonces las soluciones son bastante buenas, así como las tengo ahorita, son bastante buenas las soluciones. Muy bien, entonces lo que quiero que hagan en el reporte es que cambien el mallado. Inicie con un mallado burdo, pónganlo luego normal, luego extra fino, y luego también hagan esta opción de que mejoren nada más el mallado sobre la superficie del conductor. Recuerden, tienen que agregar este de free triangular, luego un size dentro del free triangular, y ahí seleccionar que sobre la superficie nada más, aquí le cambian a boundary, a fronteras, porque si no les cambian todo, ¿no? Nada más en las fronteras, que cambien el mallado y que le cambien a un valor custom, es decir, que ustedes lo definan y le bajen, por ejemplo, una orden de magnitud de 1 por 10 a la menos 5 y van a notar la diferencia. Muy bien, hasta aquí, esto es lo que nos pedía, bueno, lo que nos pedía el reporte. A ver, déjenme revisar. Ya vimos el efecto del mallado, ya comparamos la solución analítica con la solución numérica. Ya graficamos campo eléctrico, tensión, ya lo graficamos, vimos la distribución, vimos cómo el efecto del mallado le puede modificar, ¿no? Puede modificar la aproximación. Y ahora lo que sigue es hacer un barrido paramétrico. ¿A qué se refiere el barrido paramétrico? Bueno, este es interesante. Vean, esta solución que encontramos aquí, vamos a verla así, esta solución fue para un radio en particular del conductor central y un radio en particular de la funda. Ustedes podrían decir, oiga, ¿por qué no hace más grande el conductor del centro? ¿Por qué no lo hace más grande con la misma radio de la funda? ¿Y por qué no vemos si podemos hacer más grande el conductor para incrementar, por ejemplo, la capacidad de corriente? ¿Sí? Bueno, aquí si recuerdan, miren, en variables, yo definí, en parámetros, definí que el radio del conductor era de 1 centímetro, ¿están de acuerdo? Y luego definí el radio de la funda como una relación de el radio del conductor multiplicado por la exponencial de 1, ¿no? Es decir, les dije, la relación que tiene que haber entre B sobre A tiene que ser igual a E a la 1. ¿Pero por qué toda esa relación? O sea, ¿quién me dijo que podía yo usar esa relación? ¿O para qué me convenía usar esa relación? Por ejemplo, ¿por qué no dije que el radio de la funda sea 2 veces el radio del conductor? En vez de 2.77, que sería lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué tomé esta relación? Pues porque hay una cosa bien interesante. Esta relación que yo acabo de escribirle aquí, de que escribirles de que el radio de la funda
tiene que ser, o déjenme escribirlo de otra manera, el radio de la funda tiene que ser E a la 1, el radio del conductor central, es una relación óptima para que el campo eléctrico sea el menor. ¿A qué se refiere esto? Que, fíjense, si yo hiciera más grande el conductor central, lo estaría acercando más a la funda y el campo eléctrico comenzaría a crecer en la superficie del conductor. Si yo lo hago más pequeñito, se vuelve un campo más no uniforme y el campo se ve más, se intensifica al hacer más pequeño el conductor. Yo, si graficara, miren, si graficara la relación de campo eléctrico máximo que sería en la superficie del conductor contra la relación que existe entre bueno, vamos a poner el radio, si B entre A, si graficara esto, voy a encontrar esto, miren, que existe un punto donde la relación B entre A es la óptima, porque me genera el mínimo campo eléctrico en la superficie del conductor. ¿Por qué a mí me conviene eso, muchachos? Porque así estoy encontrando la relación en la cual el campo eléctrico va a estresar menos al aislamiento, ¿sí? Va a estresar menos al aislamiento. Hay un punto mínimo, o se le llama punto mínimo o punto óptimo, porque lo óptimo para mí es que el campo eléctrico no sea muy alto en la superficie del conductor, ¿no? O que tenga el menor valor posible. Entonces, se ha encontrado, esto es un tema de otros cursos, pero se ha encontrado que el valor óptimo entre la relación del radio del conductor y el radio de la funda es esta relación de B es igual a E1 a la A, E a la 1 por A. Vamos a verificarlo. ¿Cómo lo vamos a verificar? Vamos a cambiar el radio del conductor central y vamos a verificar si está cambiando el campo eléctrico máximo. ¿Cuál es el campo eléctrico máximo? Vamos a ver ahorita, permítanme. Voy a borrar esto. Y entonces vamos a graficar aquí en variables. Vamos a poner campo eléctrico máximo. El campo eléctrico máximo. A ver, déjenme ver cómo lo podemos hacer. Bueno, vamos a dejarlo así. Vamos aquí a donde está. Vamos a ver aquí en estudio. Vamos a agregar lo siguiente. Miren, voy a poner. Pero antes, perdón, permítanme aquí en parámetros. Para esta opción del valor del barrido paramétrico, voy a poner un radio B1 que va a ser fijo. Va a ser fijo, ¿no? Ya no va a ser A por E a la exponencial, sino vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a poner el radio del conductor inicial, que sería, permítanme, 1 por un centímetro, perdón. Muy bien. 1 centímetro que multiplica a la exponencial de 1. Ahí está. Entonces, da el mismo valor, si están de acuerdo, da el mismo valor de acá arriba. Pero ¿por qué lo pongo aquí como B1? Porque ahora no voy a hacer lo que cambie con A, sí, lo voy a mantener fijo. Porque voy a hacer cambiar a A desde un valor pequeñito hasta un radio más grande. Es decir, voy a cambiar el radio de este conductor central. Si yo dejo la expresión B para el círculo 2, que es la funda, me va a estar cambiando también el valor de la funda. Yo no quiero que lo cambie, que lo mantenga fijo, B1, ¿sí? Entonces por eso le cambio aquí a B1, el radio de la funda, muchachos. Entonces el radio de la funda, si ven, ahora es fijo. Esta es una condición fija. Mientras que A la voy a variar. Ahorita van a ver cómo la voy a variar. B ya no lo voy a utilizar para la geometría, entonces aquí geometría es la misma geometría, ahí ven, es la misma, no cambió porque ahorita no he cambiado A. Muy bien, vámonos ahora acá en estudio. Ahora en estudio voy a agregar una opción que es bien interesante para muchos problemas, que es un barrido paramétrico. Aquí vean esta opción que dice Parametric Sweep, ¿sale? Y ahí está Parametric Sweep. ¿Qué quieres variar? Entonces aquí dice, ¿qué parámetro quieres variar? Aquí yo le voy a agregar con más. Me aparecen las opciones. ¿Quieres variar A, B, o B1? No, yo quiero variar A. Y en el texto que les voy a mandar me dice que yo cambie desde 1 milímetro hasta 26 milímetros. Entonces le voy a poner aquí
Fíjense, aquí me dice, ¿cómo quieres que varíen los parámetros? Aquí con esta opción me permite incluir el rango. Miren, aquí en rango me dice, ¿cómo quieres que varíe? Le voy a decir, quiero que varíe en pasos y quiero que inicie en 1 milímetro. Entonces le pongo 1 milímetro y que llegue hasta 26 milímetros, porque no puede rebasar el radio de la funda, ¿están de acuerdo? Que es de 27 milímetros o 2,7 centímetros y tantos. Le voy a decir, no, no vayas a pasar a más de 26 milímetros. Y, perdón, ese es el paso. El paso es 1 milímetro, vamos a ponerle. Que lo vaya haciendo en pasos de 1 milímetro. Ese es el paso, ¿sí lo ven? ¿Y dónde pare? Pues en 26, no puede ser más grande el radio del conductor central que el radio de la funda, si no, pues no me va a dar la geometría que yo quiero reemplazar. Y ahí ya me está diciendo, miren, va a empezar en 1 milímetro de radio de este conductor y va a ir incrementando 1 milímetro hasta 26. Entonces va a resolver este problema 25 veces, ¿sí ven? O 26 veces lo va a resolver. Va a resolver 26 veces el problema. Muy bien, entonces quiero ver qué pasa con el campo eléctrico máximo, que es en la superficie del conductor. Para eso, entonces voy a hacer lo siguiente, miren muchachos, permítanme aquí, campo eléctrico máximo, voltaje aplicado. Vamos a ver cómo graficar ahora el voltaje de campo máximo enorme, sí, aquí en la superficie. Campo eléctrico máximo. Déjenme nada más ver cómo lo hago. Plot. Permítanme, déjenme ver cómo lo hacemos aquí. Resolver. Ahí está, ¿no? Vamos a hacer el barrido paramétrico. Ya. Entonces ahora vean que cuando le des compute, bueno, si no hay ningún error, va a resolverlo 25 veces el problema. Le voy a dar compute aquí. Pero vean que va a ir cambiando el radio del conductor. A ver, vamos a ver si es así. A ver, todo está bien. Sí, vamos a ver, compute. Y ven que aquí en Progress está resolviendo el problema para cada radio. Vean, aquí está cambiando el radio, ¿no? Ahorita va en punto 7, punto 8, punto 9, punto 10. Vean, ahí va cambiando. Vean cómo el radio va cambiando. Bueno, aquí no se nota, pero vamos a ver cómo va cambiando el radio. Ahí está cambiando, va cambiando el radio, cambiando el radio. Luego son 2 milímetros, 3, se va a tardar un poquito, por supuesto, si es más, son más simulaciones, pero vean aquí va cambiando el radio. Vean cómo este parámetro va variando. Sí, sí. Ahí voy mencionando. Pero no se tarda mucho. Va en 20 milímetros, desde 2 centímetros. 21. Espero que me quede detallado más grande, pero ahí va. No sé si me había ido 2 centímetros, 2 milímetros. 23, está tardando con sus subes. Será más alta eso a lo largo de la mañana. Bueno,